Hoy vamos a seguir nuestra clase. La semana pasada hicimos una pequeña introducción rápida en civilización y hemos delimitado rápidamente los hitos, las fechas que permiten delimitar lo que es la Edad Media, ¿vale? Y nosotros, pues, en esta clase vamos a interesarnos a una parte de la Edad Media que en ese esquema, a ver, corresponde a la zona verde, ¿vale? De la fecha esa, de ese esquema, que es pues el periodo de Al-Ándalus. No vemos. ¿Puede cerrar la ventana, por favor? Bueno, aquí hay solo un título, así que... Entonces, no vamos a hablar de la Edad Media entera, digamos, sino pues vamos a hablar sobre todo del periodo que corresponde, que corresponde a la presencia árabe en la península, y entonces es un periodo que denominamos Al-Ándalus, ¿vale? Pues el título de ahí, el título de nuestra segunda parte. La Edad Media de Al-Ándalus a la Reconquista, ¿vale? Vamos a ver, entonces Al-Ándalus, he dicho, corresponde al periodo de presencia de los moros en la península, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar, para entender su presencia, pues vamos a empezar con la conquista la llegada de los musulmanes en la península, ¿vale? Vale, entonces esta llegada se produjo tras la extensión del Imperio Omeya, ¿vale? En el mapa podéis ver una zona en verde que representa el Imperio Omeya, ¿vale? Los omeyas entonces son musulmanes que extendieron su territorio en toda esta zona verde, ¿vale? Y si nos fijamos en este mapa, vemos que la península también aparece en verde. Es decir, que los omeyas pasaron por el norte de África, ¿vale? Cruzaron el estrecho, que ahora denominamos el estrecho de Gibraltar, y pasaron en la península, ¿vale? Este camino desde el norte de África, pasando por Gibraltar y llegando a la península. Voy demasiado rápido, ¿ok? Pues este camino del norte de África, ¿vale? Pasando por el estrecho, pues cruzando el mar, ¿no? El estrecho de Gibraltar, ocurrió en 711. A ver, voy a repetir muchas cosas de manera distinta, así que si no apuntéis cada una de las palabras no pasa nada. Sí. Tengo que hablar más fuerte aún. A ver. Al fondo todo el mundo me oye. Pero yo no sé, no puedo. Entonces, bueno, pues nada, más fuerte entonces. Ocurrió la llegada de los árabes en el año 711, ¿vale? En 711, un ejército de 12.000 hombres llegó en la península. Este ejército pues llegó al mando de Tariq Ben Ziyad. Al mando significa pues que su jefe se llamaba Tariq Ben Ziyad. Está escrito en la pantalla, ¿vale? Todos los elementos aparecen en la pantalla. Entonces, la llegada de los omeyas se produjo y la instalación de los omeyas se produjo después de una batalla, la batalla de Guadelete, ¿vale? Que ocurrió en 711. La batalla de Guadelete. Guadelete se ubica cerca de Cádiz, ¿vale? Entonces, cuando llegaron los árabes, pasando por el estrecho de Gibraltar, llegaron cerca de Cádiz y pues se desarrolló una batalla entre los árabes y los visigodos que vivían antes en la península, y esta batalla se denomina la batalla de Guadelete y ocurrió en 711, ¿vale?
Entonces, los visigodos perdieron la batalla y los árabes ganaron la batalla, de ahí su instalación en la península. ¿Vale? Entonces, la batalla de Guadalete representa el final del imperio visigodo en la península y el principio del período árabe, o sea, y el principio de Al-Ándalus en la península. ¿Ok? ¿Está todo claro? Muy bien. Seguimos entonces. Una vez llegado en la península, ¿qué pasó? Pues una expansión de su territorio. ¿Ok? Hay que saber que en 3 años los moros, es decir, los árabes, en 3 años conquistan gran parte del territorio peninsular, ¿vale? Es decir, que pasan desde el sur hacia la zona norte, ¿ok? Conquistan gran parte de la península. Lo que buscan es controlar los puntos estratégicos de la península. ¿Vale? El gran objetivo es controlar los puntos estratégicos. Pues, os decía, en 3 años conquistaron gran parte de la península. En realidad, entonces, en 714, los árabes toman las ciudades del norte, es decir, Zaragoza, en Aragón, Soria, también en Aragón, Oviedo, en Asturias, o Gijón. ¿Vale? Es decir, que va subiendo la presencia árabe en toda la península, ¿vale? Tomando pues zonas estratégicas, es decir, ciudades importantes, como por ejemplo Zaragoza u Oviedo. Pues a partir de este momento, de esta instalación de los árabes en la casi totalidad de la península pasó a denominarse Al-Ándalus. ¿Vale? Al-Ándalus es el nombre que se da a la península durante el periodo de instalación, expansión y, bueno, desarrollo de la civilización árabe en la península. ¿Vale? Pues luego, una vez conquistadas estas ciudades, pues los árabes, los moros, intentan subir en el sur de Francia, ¿vale? Su objetivo entonces es conquistar, subir hacia el norte de Europa, ¿vale? Pero pues su objetivo es expandirse, ¿vale? Pero en realidad, en aquel momento, tanto en el Magreb como en la zona sur de la península, se desarrollan unos conflictos internos, ¿vale? Suben las tensiones en el seno de la sociedad árabe, tanto en el Magreb como en la península. De ahí que no consiguen pasar los Pirineos y subir hacia pues, el centro de Francia como lo querían, ¿vale? Además, hay que saber que en aquel momento, bueno, como más o menos hoy en día, en los Pirineos no hay mucha población, no hay mucha actividad humana y no hay mucha actividad económica. De ahí que los omeyas deciden pues quedarse, digamos, en la frontera sur de los Pirineos, ¿vale? Los omeyas no pasan los Pirineos, van a pasar en la costa mediterránea, subiendo al lado de Carcasona, pero toda la zona de los Pirineos, como veis en el mapa, y el norte, pues ahí no llegan los omeyas, ¿vale? Pues aquí tenéis un mapa de la mayor extensión, la mayor expansión del territorio al-andalus en la península. Es decir, que al-Andalus no va a ser más grande. Es el periodo 722, es el mapa que representa el territorio más grande de al-Andalus. ¿Okay? Y justamente es interesante esta zona verde que queda. Os he dicho, a causa de las tensiones internas en la sociedad árabe, pues los omeyas no consiguieron subir más. Eso es interesante porque en realidad, donde no pasaron los omeyas, pues se quedaron unos grupos cristianos, ¿vale? Se quedaron pues unos reinos cristianos en toda esta zona verde, ¿vale? Tanto en los
Pirineos como en el norte, ¿vale? Cerca del mar Cantábrico. Y eso es muy importante, porque aquí va a permanecer el reino de Asturias, ¿vale? El reino de Navarra y el reino de Aragón. A pesar de tener una zona muy pequeña, pues siguen quedándose ahí en esta zona norte. El reino de Asturias, reino de Navarra y el reino de Aragón, ¿vale? Pues ¿por qué eso es importante? Porque es a partir de esos puntos, del reino de Asturias, reino de Aragón, reino de Navarra, que los cristianos podrán iniciar lo que se denominará la reconquista, ¿vale? La reconquista, es decir, el hecho de recuperar poco a poco el territorio cristiano frente al territorio musulmán, ¿vale? Y ahí digamos que podríamos considerar eso como un error estratégico por parte de los omeyas, ¿vale? Los omeyas no pasaron los Pirineos, no llegaron hacia el norte por tensiones internas, entonces por unas cuestiones logísticas, y es justamente la causa de la permanencia de unos reinos cristianos, y pues lo cual permitirá la puesta en marcha de la Reconquista. Y justamente la Reconquista empezará en el año 722, ¿vale? Aquí tenéis un punto rojo por ahí en el mapa, es aproximativo porque soy yo que lo puse, pero por ahí. Ocurrió lo que se denomina la batalla de Covadonga, ¿vale? La batalla de Covadonga, que ocurrió en el año 722, está apuntado el nombre en la pantalla, pues es justamente lo que marca el principio de la Reconquista, ¿vale? Por lo de la presencia cristiana en el norte, Covadonga, ¿vale? Si no conseguís leer, a ver, en cualquier caso, lo vais a tener todo entero en la pantalla en Ametis, ¿vale? Aquí estamos. No. Sí. Bueno, hay que tener en mente que a pesar del principio de la Reconquista que se inicia en el año 722, pues la permanencia de Al-Ándalus, Al-Ándalus va a existir hacia el año 1492, ¿vale? Entonces, la Reconquista cristiana empieza en 722, pero no va a ocurrir, no va a terminarse, digamos, hacia el año 1492. Ha sido un proceso histórico muy largo, ¿vale? ¿Está claro? Es decir, que no tenéis que decirme que la Reconquista tuvo lugar en 722. No, es el inicio del proceso, sí. ¿Pero se llamaba la Reconquista cuando empezaron en 722 o le llamaron después Reconquista? Sí. A ver, Reconquista es una palabra de historiador, ¿no? Para denominar un proceso histórico. En cualquier caso, no sé si los cristianos que iban luchando contra los moros decían reconquistamos, puede ser, ya que pues la idea era avanzar, recuperar su territorio, bueno, el territorio inicial que era suyo, ¿no? Así que, lógicamente, no sé cuál era la palabra empleada en aquel momento, ni idea, la verdad. Pero el proceso es este, de recuperar, la reconquista consiste en recuperar los territorios que antes les pertenecían, ¿vale? Bueno, entonces, como la Reconquista ha sido un proceso muy largo, entre el año 722 y el año 1492, pues Al-Ándalus permanece mucho tiempo, ¿vale? Y entonces vamos a interesarnos a cómo se organizó Al-Ándalus, es decir, la sociedad musulmana en la península entre el año 722 y el año 1492, ¿ok? Y vamos a empezar entonces con el Emirato Omeya de Córdoba, ¿vale? Pues primero se organizó el Andaluz a partir de esto, el Emirato Omeya de Córdoba. Hay que saber que hasta el año 750, hemos dicho, hasta el año 750,
Al-Ándalus pertenecía al califato omeya, ¿vale? Hasta 705. ¿Un califato qué es? Bueno, definición, ¿no? Para comprender un poco de qué hablamos. Pues para entender lo que es un califato hay que entender la noción de califa, ¿vale? Os explico pues bastante lentamente, pero tenéis que decirme si lo entendéis, ¿ok? Califa, ¿qué es? Pues es el título que tenían los hombres considerados como sucesores del profeta Mahoma, ¿vale? Es decir, que un califa no es un profeta, es el sucesor del profeta Mahoma, ¿ok? Los califas, dirigían al pueblo musulmán. Pues bien, entonces no eran considerados como profetas, sino que eran la autoridad civil, ¿vale? El califa representa la autoridad civil como sucesor del profeta Mahoma en la sociedad musulmana, ¿vale? Es decir, que el califa, con su autoridad civil, pues organiza la sociedad en un territorio dado, ¿vale? Y entonces, este territorio dado, esta región específica, es lo que se denomina un califato, ¿vale? Y además, pues esta palabra califato también se emplea a nivel temporal, es decir, que cuando hablamos del califato omeya, hablamos del periodo, hablamos tanto del territorio como del periodo histórico, ¿ok? Bueno, entonces, hasta el año 750, como podéis ver en este mismo mapa, Al-Ándalus pertenece a toda esta zona verde, es decir, al califato omeya, ¿vale? Todo este verde es el califato omeya. Pero, en realidad, a ver, ¿qué he puesto? Sí, en 750, os he escrito en la pantalla, ocurrió una batalla entre el califato omeya y el califato abasí, ¿vale? Los abasíes, pues, derrocaron a los omeyas, ¿vale? En toda la zona verde que hemos visto, a partir del 750 ya no hay omeyas, sino abasíes, ¿ok? ¿Está todo claro? Es decir, que los abasíes derrocaron a los omeyas, pero en realidad hubo un superviviente omeya, ¿vale? Un superviviente omeya que se quedó al principio en el Magreb y que luego se exilió hacia la península, ¿vale? Se trata de Abd ar-Rahman, ¿vale? Abd ar-Rahman era un omeya, ¿vale? Un omeya que consiguió sobrevivir a la llegada de los abasíes, ¿vale? Abd ar-Rahman era un príncipe. Entonces, al pasar del Magreb a la península, pues Abd ar-Rahman decidió instalar su principado. Siendo un joven príncipe, superviviente, omeya, decidió instalar su propio principado, ¿vale? Y esto, ¿cómo se denomina un emirato, ¿vale? Cuidado, que un emirato no es un califato. Lo siento, son palabras específicas. A ver, ¿qué es esto? Un emirato y un califato son distintos, ¿ok? Un emirato es un territorio político bajo el liderazgo de un príncipe, ¿vale? Un emirato es el territorio de un príncipe, en este caso, del príncipe Abd ar-Rahman. Mientras que un califato es un sistema político en el que, pues, la religión, relacionado con la religión, ¿vale? Ya que el líder es el sucesor del profeta Mahoma en el califato. Aquí, un emirato es más bien de nobleza, ¿no? Es un príncipe que dirige, ¿ok? Entonces, para
explicar un poco. A partir de 756, pues Ad-ar-Rahman llega en la península y decide entonces de instalar su principado, es decir, el Emirato Independiente de Córdoba. Este Emirato entonces independiente de Córdoba permaneció hacia el año 929, ¿vale? Es decir, que a nivel de funcionamiento en Al-Ándalus, entre el año 756 y el año 929, pues funcionó de manera independiente el Emirato Independiente Omeya de Córdoba, ¿vale? Así se denomina, ¿ok? Uno de sus principales objetivos era la represión de los núcleos cristianos de resistencia, ¿vale? Es que, a pesar de denominarse Al-Ándalus, por supuesto, permanecían unos cristianos, ¿vale? No desaparecieron de repente. Así que permanecían en Al-Ándalus unos núcleos de resistencia, unos cristianos, ¿no? Y entonces, pues el principal objetivo de Abd-ar-Rahman era pues, la represión de estos grupos cristianos. Y esto ocurrió sobre todo en la zona de Asturias, ¿vale? En el norte. Paréntesis, por eso es muy importante que aprendáis vuestro mapa administrativo de las comunidades autónomas. Siempre voy a hablar de tal región de Aragón, de Asturias. Tenéis que tener en mente dónde se ubica cada una, ¿vale? Más que para el examen, para que me entendáis en clase, ¿ok? Quiero, perdón, la paréntesis. Pues, Al-Rahman pues, se desarrollaron muchos conflictos entre Al-Ándalus y Asturias porque los moros nunca consiguieron pasar en Asturias, ¿vale? Vamos a ver, entonces, entre el año 756 y el año 929 se sucedieron 8 emires, ¿vale? No os voy a dar los nombres porque, pues, son detalles que no sirven, ¿vale? Pues, se sucedieron 8 emires, es decir, 8 hombres, 8 líderes distintos en ese emirato. Durante este largo periodo, de 756 hasta 929, largo periodo que se caracteriza por momentos de paz, por supuesto, pero también por momentos conflictivos, sobre todo con los reinos cristianos, pues el Emirato quedó independiente, totalmente independiente, tanto a nivel político como a nivel económico, ¿vale? Es decir, que lo que ocurría a nivel político y económico en la península no tenía nada que ver con lo que ocurría en el norte de África, ¿vale? El Emirato Omeya de Córdoba era independiente, tanto a nivel político como a nivel económico, y eso entre 756 y 929, ¿vale? Pero en realidad, pues sí, totalmente independiente del califato abasí, Pues hay que saber que esto ocurrió hasta el año 929. ¿Por qué? Pues porque el último emir, Abd-ar-Rahman III, el tercero, ¿vale? Decidió añadir a la independencia política y económica, decidió añadir la independencia religiosa, ¿vale? Es decir, que a partir del año 929 ya no vamos a hablar de emirato, sino vamos a hablar de califato. Otra vez, califato de Córdoba. Os voy a explicar. Os decía, el emirato, durante de 756 hasta 929, el emirato era independiente del califato abasí, o sea, de lo que ocurría en el norte de África, independiente a nivel político y económico, pero a nivel religioso sí que funcionaban juntos, ¿vale? Pues a partir del año 929, ¿qué pasó? Pues Abd-ar-Rahman el tercero se autoproclamó califa, ¿vale? Es decir, sucesor del profeta Mahoma. De ahí que se convirtió
pues pasó a tener una independencia religiosa. ¿Vale? ¿Está claro eso? ¿Sí? Okay. Entonces, pues, Al-Ándalus pasó del Emirato Independiente Omeya a ser un califato. El califato de Córdoba entre el año 929 y el año 1031. ¿Vale? Entonces, Abd-ar-Rahman III es el que transformó el Emirato en califato. ¿Por qué? Pues porque se autoproclamó califa, es decir, sucesor del profeta Mahoma. ¿Okay? Durante este califato, pues la población árabe presente en el califato de Córdoba, pues desarrolla el mundo agrícola, ¿vale? Se desarrollan en aquel momento los canales de irrigación, tanto en la península, en el interior, como en el litoral, ¿vale? ¿Y eso qué permitió? Pues permitió aumentar la producción agrícola en la península, ¿okay? Además, durante este periodo, entre el año 929 y el año 1031, pues se desarrollaron las rutas comerciales, las carreteras comerciales, ¿okay? Y eso pues permitió intercambios comerciales entre el califato de Córdoba y el resto de Europa y del Oriente, ¿vale? ¿Por qué os digo eso? Es que gracias a estos desarrollos, Córdoba, en aquel momento, durante todo el califato de Córdoba, rivalizó en aquel entonces con las grandes metrópolis del Oriente musulmán, a saber, por ejemplo, y además rivalizaban con Constantinopla, ¿vale? Por ejemplo, con Bagdad y Constantinopla, en aquel entonces, pues la ciudad de Córdoba era una de las ciudades más grandes del mundo, ¿vale? Con más de 200.000 personas, o sea, una ciudad muy importante para la época, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del califato de Córdoba, de este periodo entre 1929 y 1031, estamos hablando del periodo de mayor esplendor, ¿vale? Islámica, en la etapa islámica de mayor esplendor en Al-Ándalus, en la península, ¿vale? Tanto a nivel pues, de la producción agrícola, como a nivel comercial, como a nivel económico, político, por los intercambios con las demás metrópolis, ¿vale? Pero esto ocurrió hasta este periodo de mayor esplendor, ocurrió hasta el año 1009, ¿vale? ¿Qué ocurrió en el año 1009? Pues estamos todavía en el califato de Córdoba, ¿vale? Pero pues durante el año 1009 muere el último califa, ¿vale? Que se llama Hisham III, ¿vale? Y el tercero, Hisham III, es el último califa del califato de Córdoba. ¿Okay? Voy a apuntarlo si queréis. Ah oui. La chambre. Hisham II. Le prénom. Ok, pues la muerte de Hisham III, Hisham III, el último califa del califato de Córdoba, pues condujo a la puesta en marcha de una guerra civil. Estalla entonces, en el año 1009, una guerra civil entre los descendientes de Hisham III y los sucesores de los políticos de aquel entonces, es decir, que sería el equivalente de los ministros, ¿vale?
los sucesores de los ministros, entre comillas, y los descendientes de Hicham III, pues luchan para recuperar el trono, digamos, ¿vale? Para recuperar el poder. Entonces, esa guerra civil estalla en 1009 y ocurre hasta el año 1031. O sea, se trató de un largo conflicto interno, ¿vale? Pues en realidad este largo conflicto interno, que duró muchos años, pues desemboca en el año 1031 en la fragmentación del Andaluz, ¿vale? En 1031, cuando se termina la guerra civil, que había estallado después de la muerte del último califa, pues se fragmenta el califato, ¿vale? Es decir, que se divide en 20 pequeños territorios, ¿vale? Y en realidad estos 20 pequeños territorios son 20 pequeños reinos, ¿vale? Lo que nos conduce a la parte siguiente, que vamos a estudiar, que son los reinos de taifas, ¿vale? El sistema de los reinos de taifas se pone en marcha a partir del año 1031, es decir, a partir de la fragmentación de Al-Andalus después de la guerra civil que había ocurrido en el califato de Córdoba, ¿vale? Pues se desarrollan los reinos de taifas entre el año 1031 y 1232. Los gobernadores de estos reinos se proclaman emires, ¿vale? Son emires los que gobernan en los distintos reinos de taifas. Pues cada uno de estos reinos de taifas intentan relacionarse con los reinos cristianos que están en la frontera, que están en el norte, para pues desarrollar los intercambios económicos, comerciales, sobre todo, ¿vale? Y entonces intentan tejer unas relaciones diplomáticas con sus vecinos cristianos, ¿ok? Pero no tenéis que olvidar que cada uno de estos reinos son independientes, ¿vale? Hay en aquel momento 20 reinos, es decir, 20 emires, y cada uno es independiente del vecino de al lado, ¿vale? Todo esto es separado, ¿ok? Pues así que cada uno tiene una relación propia con los cristianos también, siendo pues reinos independientes. De ahí que se desarrollan unas rivalidades entre los reinos de taifas, ¿vale? Pues además en estos reinos se sucedieron dos dinastías distintas, ¿vale? Hay 20 reinos, 20 emires, pero los emires no provienen de la misma dinastía, ¿vale? Por un lado, llegan unos de la dinastía de los almorávides y por otro lado, llegan unos emires de la dinastía de los almohades, ¿vale? Pues los almorávides son soldados monjes que provienen de grupos nómadas del Sahara, ¿vale? Estos son los almorávides, mientras que los almohades es más bien una dinastía, son bereberes marroquíes, ¿vale? Entonces, entre los almohades que tienen orígenes bereberes marroquíes y los almorávides que tienen orígenes de grupos nómadas del Sahara, por supuesto también que hay rivalidades, ¿vale? Entonces, además de esa fragmentación, además de estos intercambios y además de estas, hay dos dinastías distintas. ¿Repito o está todo claro? Sí, sí, todo claro. Sí. ¿Repito? A partir de los almorávides y los almohades. No sé quién me habla, pero sí, ok. Ok, vale. Sí, repito. A ver, tenemos 20 reinos, ¿ok? 20 reinos distintos, con 20 emires distintos. Pues además de ser reinos independientes, cada uno de esos emires
no provienen de la misma dinastía, ¿vale? Es decir, no provienen de la misma familia, digamos, en el sentido pues, más grande, ¿ok? Por un lado tenemos los almorávides, ¿vale? Los almorávides eran inicialmente soldados, monjes, nómadas, ¿vale? Venían del Sahara y era un grupo nómada, ¿ok? Pues poco a poco se transformó esa dinastía y pues se instaló, ¿no? Pues unos emires tienen orígenes, digamos, de los almorávides, de los nómadas del Sahara, ¿vale? Y por otro lado hay los almohades. Los almohades es otra dinastía, la otra gran familia, de la que provienen unos emires de los reinos de Taifas, ¿vale? Los almohades son, pues es una dinastía de origen que son bereberes marroquíes, ¿vale? Vienen de Marruecos, ¿ok? Aquí entonces estamos en una situación de fragmentación total, de división, ¿vale? Tenemos 20 territorios, 20 emires y además los emires no tienen los mismos orígenes, ¿ok? Pues estos factores, estos elementos conducen a la puesta en marcha de rivalidades, ¿vale? Y pues la consecuencia de esas rivalidades es la debilidad progresiva de Al-Ándalus, ¿vale? Con esa fragmentación, Al-Ándalus está perdiendo fuerza, ¿vale? Ya es más débil, ya no se trata de un territorio unido, tanto a nivel político, económico y religioso, sino de 20 pequeños territorios, lo que convierte a Al-Ándalus en un sistema mucho más débil, mucho más frágil, ¿vale? Y pues, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues estas rivalidades, esta debilidad, condujo a la aceleración de la reconquista, ¿vale? Es que las dos historias son paralelas, no tenéis que aprender por un lado los musulmanes y por otro lado los cristianos pensando que son dos historias pues distintas, no, comparten una historia común en la península, ¿ok? O sea que las historias son paralelas, ¿vale? Entonces, las rivalidades en el seno de Al-Ándalus y pues los conflictos debilitan al Andaluz, lo que permite la aceleración de la reconquista, ¿ok? Porque paralelamente, o sea, al mismo tiempo, mientras que Al-Ándalus se divide, se está fragmentando, pues los reinos cristianos se unen, ¿vale? Es decir, que los reinos cristianos están tomando fuerza, ¿vale? Pues por un lado tenemos al mismo tiempo, ¿vale? De manera paralela a los reinos de Taifas, pues se unifican bajo la misma corona Castilla y León, ¿vale? El reino de Castilla y el reino de León se unen para formar el reino de Castilla, ¿vale? Y también, pues paralelamente, Cataluña y Aragón se unen bajo la misma corona, bajo el mismo trono, el reino de Aragón, ¿vale? ¿Veis entonces el doble proceso que se está desarrollando en aquel momento en la península? Pues por un lado, el territorio de Al-Ándalus, la potencia musulmana, se está fragmentando, perdiendo fuerza, y aquí pues hay rivalidades, se divide el territorio, son dinastías distintas, y entonces pues se desarrollan conflictos, ¿vale? Mientras que pues paralelamente en el norte los reinos cristianos se están unificando, se unen formando coronas más potentes. Esa doble situación conduce entonces a la aceleración de la reconquista, ¿ok? Pues el conjunto de esos elementos, esos factores, conducen lógicamente a la pérdida de poder de Al-Ándalus, ¿vale? Y llegamos entonces a la decadencia del poder musulmán, ¿vale? Es que entramos entonces en un periodo de decadencia, es decir, pues que mientras que se están reforzando los cristianos, pues los musulmanes pierden fuerza, pierden peso, ¿ok? Y de hecho podemos destacar una batalla, un acontecimiento muy importante que ocurrió en 1212,
que es la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Vale? Pues esta batalla representa una de las grandes victorias cristianas frente al poder musulmán. Si miramos el mapa, vemos que la reconquista avanza poco a poco, ¿vale? Estamos durante el año 1212, aquí ocurre la batalla de las Navas de Tolosa, ¿vale? En la zona amarilla. Entonces, en la zona verde tenemos a los cristianos, es decir, la corona de Castilla y la corona de León de Aragón, que están avanzando, ¿vale? Mientras que se está reduciendo en la zona amarilla, se están reduciendo los reinos de taifas, ¿vale? Al-Andalus se está perdiendo sitio, espacio, ¿okay? Y pues la batalla de las Navas de Tolosa es simbólica, es una de las batallas más importantes, una de las victorias más importantes de los cristianos frente a los musulmanes. Además, en el territorio musulmán, ¿vale? Hacia el sur de la península, por eso es importante. Y pues se reduce tanto el territorio musulmán que llegando al año 1232, los moros pues están obligados en crear un nuevo reino independiente, pues para juntar sus fuerzas, ¿vale? Ya está muy reducida la presencia árabe en la península, y se crea en el extremo sur de la península el reino de Granada, ¿vale? Aquí se trata de una nueva dinastía, la dinastía nazarí. No os voy a presentar la evolución de cada dinastía, pero hay que saber que en 1232, cuando se crea el reino de Granada, reino independiente, el único reducto musulmán en la península, pues se trata de la dinastía nazarí, ¿vale? Pues se mantiene, el reino de Granada se mantiene entre el año 1232 y el año 1492, ¿vale? Será entonces el último territorio de Al-Andalus, ¿no? El último territorio musulmán en la península. Su capital era Granada, como bien lo demuestra su nombre. Pues durante este periodo, entre 1232 y 1492, Granada fue una gran metrópoli, ¿vale? Una gran metrópoli, es decir, una ciudad muy importante tanto a nivel cultural como a nivel económico y político, ¿vale? Acogía a musulmanes de todos los confines, ¿vale? Es decir, que acogía a musulmanes que provenían de muchos países distintos, sí. No, los almorávides y los almohades se retiran poco a poco de la península, pues mientras se está reduciendo el territorio de los reinos de taifas, pues las dinastías desaparecen al mismo tiempo, ¿vale? Por eso aquí se trata de una nueva dinastía, es un nuevo intercambio, ¿vale? C'était quoi la question? ¿Qué decía? Sí. Que entonces Granada, en aquel momento, Granada fue una metrópoli muy importante en su época, ¿vale? Es la época en la que se levantaron suntuosos palacios, como supongo que conocéis ya la Alhambra, ¿vale? La Alhambra fue construida en Granada durante este periodo, bajo la dinastía nazarí, durante el reino de Granada, ¿vale? Se construyeron pues la Alhambra, así como pues muchas mezquitas en la zona, en esta región, en este reino, ¿vale? Pero como os decía, este territorio es muy pequeño, ¿vale? En realidad aparece como oprimido por el norte, por el reino de Castilla, ¿vale? Porque pues en realidad, mientras tanto, la reconquista seguía avanzando, ¿vale? Por eso ya solo se queda este pequeño territorio. Por ejemplo,
A ver, sí. Por ejemplo, aquí tenéis el mapa de la península durante el año 1270, ¿vale? En 1270, aquí se queda el reino de Granada, es decir, lo que queda de Al-Ándalus. El territorio aparece como muy pequeño comparando con el periodo anterior, ¿no? En el que pues, lo dominaba todo. ¿Okay? Entonces los musulmanes en 1270 solo se mantienen en el extremo sur de la península, en el reino de Granada. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues en realidad que la decadencia musulmana es simultánea a la reconquista cristiana. Mientras están avanzando los cristianos, avanzando hacia el sur, pues se está reduciendo la presencia musulmana en la península. ¿Vale? Es lógico, ¿no? Es una cuestión de equilibrio. Pues justamente vamos a interesarnos ahora, ahora que sabemos cómo se organizó todo esto, el periodo de Al-Ándalus, pues vamos a ver rápidamente cómo ocurrió la historia paralela, ¿vale? Y vamos a ver la extensión de los reinos cristianos. Y pues vamos a hacer un pequeño paso atrás, pero vamos a ver, pues, como os decía, mientras iba avanzando, mientras iba reduciendo el territorio musulmán, iba avanzando en la extensión cristiana, ¿vale? Vamos a ver, pues a nivel territorial, ¿cómo los cristianos pudieron expandirse? Pues ocurrieron varios fenómenos, ¿vale? Que permitieron la extensión de los reinos cristianos. Por un lado, podemos hablar, pues claro, la reconquista es uno de los fenómenos, es decir, el hecho de avanzar, el hecho de que los cristianos recuperen el territorio ocupado por los musulmanes. Eso es el primer fenómeno. El segundo fenómeno para expandirse son los matrimonios, ¿vale? Inicialmente existían varias coronas cristianas, varios tronos pequeños, pues. Casando a sus hijos con el trono, la hija del trono de al lado, pues las coronas cristianas fueron creciendo, ¿vale? Pues las uniones matrimoniales es la otra estrategia empleada por los cristianos para extender su territorio. Y pues, sí. ¿Solo fueron matrimonios entre cristianos o había matrimonios entre Solo entre cristianos, efectivamente. Pues, claro, hubo esto que vamos a ver después, una convivencia en la península. Durante todo este periodo, los musulmanes y los cristianos convivieron tanto a nivel de la sociedad civil, es decir, el pueblo, pero a nivel político también. ¿Qué significa esto? Pues significa que se desarrollaron unos matrimonios entre un musulmán y una cristiana, o al revés. Claro, hubo una convivencia, es decir, que no vivían dos mundos separados, cada uno con su creencia, cada uno con su cultura, a veces de manera muy conflictiva, a veces de manera pues, muy tranquila, con momentos de paz, pero no son dos mundos separados, ¿vale? Eso lo veremos después, pero en este caso la expansión cristiana fue posible cuando avanzaron los cristianos. No fue gracias a matrimonios con musulmanes, con la clase alta musulmana, porque eso políticamente no era posible, era reconquista, ¿vale? Es decir, pues una estrategia militar de lucha. Si no, pues los musulmanes nunca hubieran aceptado un matrimonio de las dos religiones para crear la idea es que cada uno quería permanecer en su territorio, ¿vale? Con su propia religión. ¿Okay? Y pues otro fenómeno, otra estrategia fue la conquista entre reinos cristianos. Es decir, que por un lado existen matrimonios entre tronos, entre coronas,
Pero por otro lado, hay reinos cristianos que no estaban de acuerdo. Para los pequeños reinos no eran necesariamente de acuerdo con la idea de desaparecer en una corona más grande. Y en este caso, pues se llevaron a cabo unas conquistas entre reinos cristianos para tener una corona cada vez más grande. ¿Okay? Vamos a detallar un poco, rápidamente. Y luego os lo proyectaré otra vez si es necesario la semana que viene. Pues la corona de Castilla, hemos visto antes, vuelvo aquí, la corona de Castilla es la zona amarilla, muy grande, ¿vale? Y la corona de Aragón es la zona verde. Son los dos territorios más importantes. Vamos a ver. Pues la corona de Castilla es el fruto de varias uniones. Por ejemplo, en el año 1230, la corona de León fue integrada a la corona de Castilla, ¿vale? Y entonces, en 1230, los territorios de los dos antiguos tronos se confundieron, digamos, para formar un trono, una corona más grande, ¿vale? De la misma manera, entre el año 1236 y el año 1248, pues fueron integradas varias ciudades, ¿vale? Córdoba, Murcia, Jaén, Sevilla, todas estas ciudades se incorporaron poco a poco a la corona de Castilla mediante uniones y matrimonios. ¿Okay? Entonces, la corona de Castilla, su extensión, su presencia importante en la península se explica en gran parte con las uniones y los matrimonios que se organizaron, ¿vale? En la corona de Aragón no pasó exactamente de la misma manera. La corona de Aragón no es tanto resulta de matrimonios, sino de la reconquista, o sea, de los avances cristianos y de las anexiones, ¿vale? Paso la pantalla, si no habéis tenido tiempo a apuntar, no pasa nada, estará en Ametis esta tarde, ¿vale? Pues, y además todavía queda. Muy bien. La corona de Aragón es el resultado de una extensión distinta. Es decir, que la corona de Aragón se extendió hacia el sur, pues reconquistando ciudades como Teruel o Valencia, ¿vale? La ciudad de Teruel y la ciudad de Valencia fueron incorporadas a la corona de Aragón mediante el proceso de reconquista, es decir, de batalla, de lucha de los cristianos avanzando en el territorio musulmán, ¿vale? Y pues también avanzó la corona de Aragón en el mar Mediterráneo, en las Islas Baleares, en Cerdeña, en Nápoles, etcétera, etcétera. Aquí hablamos de otro fenómeno, que son las anexiones. ¿Una anexión qué es? Pues se trata de un reino inicialmente cristiano, pero de otra corona, de otra dinastía, otra familia, y entonces, pues en lugar de realizar una unión o un matrimonio, pues se anexa, es decir que hay una guerra y es la corona más potente que gana, que recupera el territorio, ¿okay? Entonces, pues, mientras que la corona de Castilla es el resultado de varios matrimonios, varias uniones durante distintos años, pues la corona de Aragón es más bien el fruto de otros procesos, por un lado la reconquista y por otro lado las anexiones de otros territorios cristianos. ¿Okay? Y paramos aquí porque hay clase y tengo clase. Seguiremos la semana que viene. ¿Está todo claro? ¿A nivel de ritmo? Sí. ¿O... ¿Sí? C'est clair. Bueno, pero aquí nos vemos la semana que viene. Je comprends tout, j'arrive à tout noter. Alors que Et l'autre, tu comprends pas? Gomez, il va. Non, mais il va un peu plus vite. Quoi. Ah mais non, Gomez il va plus lentement. Je trouve pas. Si, il fait attention, tu sais, il parle de distance. Je sais pas. Peut-être qu'elle met les elle diapos, veut c'est pour ça. Ouais, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Gomez, mais t'as mal compris ce qu'il avait dit aujourd'hui ou pas? Non, ça va. Voilà, tout ça, machin. Bah, si tu veux. Ouais, si Mais tu non, veux. mais toi, tu veux venir? Bah, c'est ton copain qui est venu hier, non? Tu veux pas aller avec ton copain? Bah, non, je vais écouter, je le vois. Non, mais il est venu juste pour toi, non? Il est venu, c'est juste pour toi.
Mais je le vois ce soir. Je le vois pas ce midi, là, il est même pas à Metz. Il est genre. Ah, mais moi je pensais qu'il était venu de là, tout vient, de ta ville natale, ici juste avant.